Sus mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Y digamos que dentro de lo que hemos podido en Cigar Chicote tener la fortuna de retomar y de alguna manera dejar el registro de lo que fue la historia de marcas del cigarro premium en Santander y en Colombia, empezando obviamente por Monseñor, por lo que fue Gordelia con la señora María Patricia Van Stralen. También tuvimos la fortuna de con el señor Luis Gabriel Suárez de Guanedore, y habían otras marcas que digamos yo venía haciéndole el rastro, la pista, que quizás no he logrado contactar. Por ejemplo, como está la que fue el señor Jesús Pardo, también estaba la que tuvo el señor Nelson Chaparro, incluso la línea que sacó Procolta de Fe de Tabaco, y había una en particular que era Santa Elena, donde la entrevista con el señor Luis Gabriel Suárez de Guanedoro hacemos mucha referencia. Aprovecho para que, si no han visto el video, lo revisen, porque habla de hay mucha información interesante y valiosa sobre lo que fue ese boom del cigarro premium y el tabaco, de lo que fue la década del 2000. Hablamos de Santa Lucía y gracias a Dios y al tabaquito, pues en este año tuve la oportunidad de poder contactar, o bueno, finalmente contactar con el señor Edwin Oviedo Telles, quien es uno de los cofundadores de esa marca mítica Santa Lucía. Y digo mítica porque para los que eran fumadores en aquella época, para los que somos viejos avesados, en algún momento tuvimos en nuestro radar ese top de 5 marcas premium y realmente muy buenas en Colombia, y Santa Lucía hacía parte de ellas. Y yo quiero aprovechar en este espacio, Edwin, en Cigar Chicote, primero darte la bienvenida. Gracias, Emanuel. Y agradecerte porque también tú, tu hermano y tu socio dejaron unas bases impresionantes para lo que actualmente está pasando en Colombia con el cigarro premium, en donde hay una mayor expansión, no solamente la distribución, sino los consumidores también están dando la oportunidad al cigarro colombiano, y gracias a eso es por la escuela que viene, por ejemplo, de lo que fue Santa Lucía. Entonces, hermano, para empezar, bienvenido a Cigar Chicote. Emanuel, muchas gracias, muy amable. Gracias por el espacio, más que, mejor dicho, sin palabras, porque hacía rato no hablaba de tabaco, no hablaba de los muy buenos recuerdos que tengo de la marca. Es que sabes qué es lo que yo admiro, y ahorita que de pronto me voy a mostrar otro video, vos todavía tienes algunas empacadas. Sí, hay algunas empacadas, hay algunas que cuando se acabó la industria o la empresa para nosotros dentro de ese pequeño inventario guardamos para nosotros como nuestro consumo, ¿sí? Y yo los guardé ahí y uno cada X años. ¿Sí? No, claro, y es que ahorita probándolos, y yo nuevamente con tu permiso, voy a sacar uno de estos robustos que tienes acá, porque mientras voy abriéndolo, tú me puedes contar cuáles eran las vitolas que ofrecía la marca Santa Lucía. Claro, mire, hombre, nuestras vitolas eran, bueno, teníamos lo que era el cigarro, el número 5, número 4, Corona, Churchill, Robusto, y alcanzamos a tener un tabaco figurado, uno que llamamos Perfecto. Pero no es este. Sí, no, perdón. No, está por ahí. Sí, era un doble figurado, de hecho. Este de acá. Sí, señor, era un doble figurado. O sea, para la época que se hicieran esto era impresionante. Hombre, hacer este tabaco fue toda una hazaña, empezando por el molde. Esos moldes, vamos a ir hablando de todo un poco, la idea es que no seguimos guiones. Los moldes de estos cigarros y en general, porque claro, ustedes ahorita lo que es la industria local, actualmente lo que pasa en el 2025, uno ya empieza a ver que hay personas que se están empezando nuevamente a especializar en la producción, ya sea desde muebles, desde moldes. Sí. En esa época, ¿quién te hacía a ti los moldes para estos cigarros? Para este figurado, por ejemplo, para este doble figurado. Hombre, para eso nos tocaba, eso era empírico casi todo, ¿sí? Ajá. Los moldes, a ver, mira, habían personas, yo recuerdo que en Monseñor había una persona que se encargaba de los moldes. Ajá. Y los moldes de Monseñor eran hechos en fibra de vidrio. Ah, ¿en serio? Uy, esa sí no me la sabía. Entonces resulta que tenían que mandar a hacer en Conroll, se tenía que mandar a hacer un tabaco en Conroll, donde lo pasábamos por un torno milimétrico, ¿sí? Donde le dábamos nosotros la vitola, o sea, ahí se daba el grueso, el largo y el acabado en la punta de la cabeza para hacer una serie era hacer el alma del molde. Sí. ¿Sí? En esa época nos tocaba así. Conocí al señor carpintero fue después. ¿Qué es quién? Hombre, él se llama ¿Armando? Armando. Conocí a un Armando. Lo conocí de pronto algo tarde porque ya tenía moldes hechos. Cuando yo conozco a Armando, le compro moldes, ¿sí? Yo le hago una compra pequeña de moldes. No, me doy cuenta de la calidad
impresionante. Hay años luz que yo tenía en mi molde, por decir algo, en un molde de fibra de vidrio te puedes demorar un día completo dándole forma a un tabaco. Wow. En el molde de madera, con 2 horas, tenías un tabaco perfectamente moldeado. No, y es que eso era un poco, yo creo que las personas que disfrutaron de esa época para mí del cigarro premium fue 2000, no, finales de los 90 y 2000, porque por ejemplo yo mirando este cigarro, que yo digo, esto en el 2008, 2009, 2010 es o sea, estaban adelantados a la época vos y muchos de los productores en ese momento, hermano. Y es que de tantas cosas que hemos empezado a hablar, yo quiero, por ejemplo, empezando por los orígenes de Santa Lucía, porque detrás de esos cigarros viene una torcedora. Sí. Una torcedora que ya me vas a mencionar quién es, que también viene de una fábrica que fue pionera y el Sí. papá de los pollitos del El cigarro papá, premium, que sí. es Monseñor. Pero incluso mucho antes viene algo que es muy importante, es el impulso comercial. Porque tú, y para mí Santa Lucía, y eso lo hablamos también, es ese plan B que termina convirtiéndose en una pasión, que te permite Sí. conectar con personas, pero es que tú finalmente tienes unas bases muy bravas comerciales. Sí, señor, teníamos unas, a ver, empezando por la universidad, ¿no? Sí. Tecnólogos en administración de empresas de las unidades nocturna. Sesión nocturna porque teníamos que trabajar en el día. Y en el día trabajábamos nosotros en lo que era venta de celulares, Celumóvil, Belsouth. O sea, primero fue Movistar. el móvil, después lo compró Belsouth. Ajá, luego fue Movistar. Y ahí fue cuando nosotros ya armamos nuestro plan B, que fue Cigarro Santa Lucía. Claro. Y en vista de exportar. Se nos convirtió en una obsesión que teníamos que exportar, ¿sí? Y era una época que no teníamos internet, que tocaba, si queríamos hablar con un empresario en cualquier parte del mundo, Hay que tocar puertas. tocaba ir a un telecom a pedir la llamada y a sentarnos en la sala de espera para que nos nombraran y pudiéramos hablar con esa persona para preguntarle, ¿usted tiene tabaco? ¿Usted tiene hojas? ¿Le ¿Usted tiene...? ¿Le interesa? Y era incipiente en esa época, nuestros correos electrónicos eran Hotmail, No. OLX, Altavista. Sí. Uy, hueputa. Fue una época para que... Pero fue bonita esa Ah, época. no, claro, fue el Es kinder. que claro, y eso también lo hablamos fuera de cámara porque tú hiciste una escuela impresionante con Belsouth Sí. en lo que fue ventas. Y eso lleva a que Santa Lucía, algo impresionante para la época, porque ustedes inicialmente, más que al mercado acá santanderiano, le apostaron al mercado de las ciudades donde había mayor afluencia Sí. de consumidores y turistas. Sí. ¿Qué ciudades fueron? Bueno, ciudades clave para nosotros era, bueno, la capital, Bogotá, ¿sí? Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Tú me decías que en Cali estuvieron en el 14. Estuve- alcanzaron a estar. alcanzamos a tener como un acercamiento, pero terminamos en la Casa del Habano. En Bogotá, yo me quedé, fue impresionado, por ejemplo, que estuvieran en Carulla. Hombre, Bogotá era como nuestro potencial, o sea, nuestro cuartel más fuerte era Bogotá para nosotros, a diferencia de otras marcas que tenían la costa, ¿sí? En el caso de nosotros, a ver, lo que fue Inverleo Cats, que es una empresa del señor Leo Cats, Sí. ¿sí? Él tiene una serie de 25 restaurantes, entre restaurantes, cafés. En todos esos sitios nosotros teníamos 22 humidificadores No. perfectamente ubicados. Ahí llegamos nosotros por medio de él a Jarrizazón. Estuvimos en Club Colombia, restaurante Club Colombia. O sea, ustedes tenían lo que hablamos ahorita, ¿no? La época en donde todavía las restricciones de las leyes antitabaco, uno Ah. podía disfrutar de espacios. Pues digamos que eran insípidas en esa época porque era una ley muy vieja, como casi todas las leyes de la época. Sí. No se había tocado, hace años que no se tocaba esa ley. Y pues sí, era un simple aviso en el fumar mata. Sí. Ya, tú te informabas y allá tú, Sí. libre albedrío. Bueno, y también estamos hablando, por ejemplo, en Medellín. Sobre todo, ¿en qué partes en Medellín? Medellín, Parquelleras, Oviedo, El Tesoro, centros comerciales, el Corcel Paisa, vendían cosas de arrieros y ahí teníamos un humidificador también. Bueno, pero yo sí tengo que preguntarte, Edwin, porque, claro, ustedes tienen una formación no solamente desde tu papá, y eso sí me gustaría que compartieras un poco tu historia de... Tu papá te da una axioma, una ley de vida, que es la que te dice, yo no puedo depender de un salario, tengo que siempre rebuscármela. Y no solamente que tú tuvieras esa idea, sino también tuviste unos aliados muy importantes, que fueron tu hermano John Sí. y Fabián, tu Sí. amigo. Háblame un poco sobre qué fue eso que tu papá les heredó a ustedes y cómo es que tanto John como Fabián
son las claves también para que Santa Lucía en esa época llegue hasta donde llegó? Bueno, mi papá nos da una herencia en vida y es el mismo ejemplo de él. Es su ejemplo, ¿no? Es su ejemplo como comerciante, es un hombre que alcanzó la cúspide, así como alcanzó la cúspide también conoció lo que fue bajar de esa cúspide, Que ahí es donde uno más aprende. es donde uno más aprende. Él también tuvo su altibajo, sus buenos negocios, sus malos negocios. Él ha sido el ejemplo de vida para nosotros, como padre, padre en todo sentido de la palabra, ¿sí? Mi hermano John, aprendiz junto a mí, al lado de mi papá. ¿Qué es lo que tú más le rescatas a John? Su disciplina. Yo no soy tan disciplinado como mi hermano. Tengo algo de disciplina, cuando tengo algo y me lo meto en la cabeza, yo lo cumplo, pero mi hermano va más allá, ¿sí? Yo tengo algo más de resistencia en algunas cosas, él tiene, o sea, tenemos como complementos, Claro. ¿sí? Sí somos agua y aceite en ciertas cosas, como todo hermano. Pero así es como crean Pero las así es cosas. como se crean las Entre los cosas. opuestos es que se destruyen Entre y los crean opuestos, cosas. exactamente. Bueno, y Fabián entonces, ¿ahí cómo entra? Fabián esa viene triada? siendo un complemento, Fabián viene siendo el complemento porque Fabián es nuestro amigo, ¿sí? Él sabe de comercio exterior, es un hombre que también está muy bien preparado, su familia, excelente familia, don Vicente, su papá, un gran ejemplo, él, toda una institución a nivel financiero, y Fabián también hereda eso de su papá. Fabián también es un hombre muy analítico, Fabián es analítico, también es disciplinado, ¿sí? Yo de todos, yo era el más apasionado, yo era pasión, Bien. Corazón que es necesario. yo era el corazón, yo era la pasión ahí. Pero mira que hay algo muy interesante y eso en algún momento también lo hablábamos y ahorita también lo estamos hablando fuera de cámaras. Yo siento que también el tema es, y son tres facetas que sí o sí tienen que equilibrarse, porque entre las oportunidades uno tiene miedos, pero también necesita alguien que le dé un empujoncito. Tú, de alguna manera, y Santa Lucía le debe mucho a lo que es la señora Nora Flores, que es la torcedora, Sí, 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 sí. y también a lo que fue Monseñor, pero también de fondo a eventos como lo que fue Expo Camello, ¿no? Sí, Pero antes de llegar a Expo Camello, hablemos un poco de cómo es que nace Santa Lucía, porque claro, tú de alguna manera tienes esa necesidad de emprender en algo que te dé autonomía, pero ¿por qué el tabaco? Claro, tú eres de Piedecuesta, ¿por qué el tabaco y por qué terminas conectándote con Monseñor? bueno, la necesidad viene de emprender. Literal es la necesidad de demostrarme por primera vez, siendo estudiante, de que podía tener un proyecto, de organizar un proyecto, ¿sí? Con sus bases, con una base de investigación previa. Entonces se hace una investigación de mercados, una lluvia de ideas. En medio de eso conocemos nosotros a lo que son sus antecesores, Monseñor. Chicamocha llega con Expo Camello. Ah, bueno, y a paréntesis, que es lo que también hablamos, ¿no? Cómo Monseñor es la escuela no solamente de lo que es Leonidas, Chicamocha, porque él y su esposa fueron torcedores, Sí. sino que lo que también decíamos, ¿no? Que como las torcedoras que actualmente en Santander y en Piedecuesta elaboran cigarros, casi gran mayoría vienen de la escuela de Monseñor. Vienen de la escuela de Monseñor, sí señor. Entre ellos la señora Nora. Entonces, bueno, sígueme contando entonces. Bueno, cuando nace eso, entonces nace la necesidad bueno, lo primero es algo que tuviésemos a la mano y que necesitase una intervención, ¿sí? Entonces, yo estoy viviendo en Piedecuesta y lo de menos era haberme ido a Bucaramanga y preocuparme por otro tipo de industria, Claro. ¿sí? Puede haber sido hasta financiero, pudo haber sido, bueno, en tantos aspectos pudo haber sido cualquier cosa, pero yo dije, hombre, ¿por qué irme hacia Bucaramanga si yo puedo hacer algo desde y para Piedecuesta? Claro. Entonces yo dije, aquí yo digo que uno tiene un compromiso donde vive siempre. Uno tiene que dejar un grano de arena, un aporte, tiene que aportar algo. Y entonces me remonto al oficio de mi mamá, torcedora, al oficio de mi papá, rollero. Estamos hablando de su juventud, de ambos, ¿sí? Y empiezo a preocuparme, pues, cómo vive la gente aquí del tabaco, porque usted veía, o yo veía las casas con tabaco, pero uno desconoce la historia detrás de cada necesidad, detrás Claro. de cada personaje, detrás de cada integrante de esta cadena. Es Claro. una cadena productiva impresionante. Y ahí es donde yo por lo menos empiezo a decir, venga, sí, acá hay que modernizar algunas cosas, acá hay que desde cómo se paga, desde cómo se gana, ¿sí? Teníamos que hacer ese cambio radical desde ahí. Cuando encontramos a Monseñor, vemos el ejemplo de que sí se puede. Un ejemplo muy claro de una industria que le paga a sus Torcedores, trabajadores. torcedores y trabajadores
como de Justa Carreño, Sí. que también es un ejemplo por venir Digamos más a pie breva. de cuesta. Digamos brevas, que prestaciones Oh, sociales. Prestaciones sociales, aparte de las prestaciones sociales, ellos también tienen unos bonos, unas bonificaciones, que eso no se ve Ya, en ningún otro sí. lado. O sea, me parece que y a punta de cigarro, a punta de torcer, se puede generar. Claro, Se puede porque, generar. pero también la coyuntura, porque en ese momento viene un declive de lo que fue el boom del cigarro en los 90, 95 en Estados Unidos, bueno, 97, 98 fue el declive, que eso hace que muchas otras países productores o cultivadores comiencen también a apostar por la exportación cliente. Entonces, estamos con Monseñor. Nora, cuéntame cómo aparece Nora en esa ecuación. ¿Qué hace Bueno. Nora ahí? Primero, Nora Nora empezó siendo una empleada de nosotros, que se nos convierte en una más de la familia, en una amiga. Nora cuando trabaja con nosotros demuestra unos valores increíbles, ella y su familia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos mucha confianza en ella, una fe ciega en ella, y desafortunadamente a nosotros nos da un descalabro económico y ella debe abandonar nuestro negocio. Cuando ella se va de nuestro lado, ella llega a trabajar a Monseñor, cosas del destino. Allá a ella le enseñaron desde cero. Ella vio que necesitaban gente, ella se presentó y allá se encargaron de formarla. La formación como tabacalera. Wow. La formación se dio ahí mismo. Sí. Pasa 1, 2, pasan como 3 años. Yo me encuentro con ella posteriormente y la típica. Ahora, ¿por qué estás tan perdida? Ella no, trabajando. ¿En qué trabajas? Y me explica. Y coincide al mismo tiempo con que yo estoy con el proyecto. Entonces le digo, oye, venga, que usted me va a ayudar en algo que yo estoy haciendo. Y ella me dice, Edwin, claro, lo que tú quieras. Yo te ayudo en lo que necesites. Y empezamos a hablar y a conocer, y me lleva a conocer la industria, me lleva a conocer a Gustavo, ¿sí? Y no, yo quedo con la boca abierta cuando llego a un sitio mejor dicho, es el mejor sitio para trabajar en Colombia, tiene de todo. Cuando la fábrica queda En Cabecera. En Cabecera. Y- Bueno, y entonces tú llegas, ves que es posible robustecerse a partir de lo que es la torsión del tabaco. Tú como piedecuestano tienes ese puente en Nora. Y entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué lleva a ti a decirle a John, tu hermano, y a Fabián, tu amigo, consolidemos Santa Lucía? Primero, yo ya trabajaba con mi hermano en la cuestión de los celulares, ¿sí? Mi hermano había montado el emprendimiento con una amiga de él, yo era empleado de mi hermano, pero entonces yo era empleado de día y de noche éramos compañeros de clase. Claro. Entonces, mientras estudiábamos, fue que él conocía mis dotes para generar proyectos, ¿sí? Y él me escuchó. Y yo le dije, hombre, un día salió por Vanguardia, salió por Vanguardia Espocamello. Y conozco a Leonidas por Espocamello. Y voy hasta la casa de él y me presento con él. Un amigo mío, Sergio, me lleva hasta allá. Y conozco a Leonidas. Pero ya para esa época, Leonidas estaba con Gabriel y tenían Chicamocha. Ya habían tenían consolidado. con Gabriel, sí, estaban con Gabriel Pico y tenían Chicamocha, sí. Ahí donde yo me nutro de todo eso y yo digo, venga, si es posible, empiezo a montarlo como proyecto de universidad y mi hermano John se da cuenta y dice, oiga, Edwin, es que esto puede ser un proyecto de vida. O sea, aquí se puede llegar a invertir y se puede generar, porque estábamos viendo ejemplos vivos de comercio, estamos viendo ejemplos tangibles de que se podía generar recursos, Con de que el se cigarro. podía generar empleos, de que se podía generar ese cambio que queríamos dentro del marco del tabaco, De la industria del de la industria del tabaco Sí. en pie de cuesta. Viendo y buscando los antecedentes, nos dimos cuenta que se podía. Ahí es cuando llega Fabián y Fabián Russo nos abre la ventana de la exportación con todo su conocimiento en comercio exterior. Él estudiaba comercio exterior en Santo Tomás. Entonces iniciamos con él, o sea, fue integrar fuerzas, fue una triada Cada quien con su comercial, especialidad, cada quien su con su aporte. cosa, sí. Sí. Cada quien con un aporte. Y no, hombre, eso fue muy bueno mientras duró. No, pero y tú decías, primero Expo Camello fue la oportunidad de conocer, de convencerse de que de verdad esto es un proyecto que se puede... Sí, que era subsistir. tangible. Era tangible. Pero llega después la fase de la exportación. Empezamos a buscar la exportación, pero para ello sabíamos que teníamos que cumplir con otras fases, que era tener unas ventas nacionales, un colchón financiero que nos mantenga a flote.
porque teníamos la economía de un estudiante. Nosotros necesitamos tener, aparte de las ganancias que teníamos por los celulares, que con eso se mantenía uno, teníamos que mantener nuestras familias, Claro. aportar en la casa, aportar en la universidad, y no nos alcanzaba para hacer industria. Solo teníamos sueños. No, pero es que, ¿sabes? Te digo algo, uno mirando los toros desde por fuera de la barrera, uno encuentra, y sobre todo yo, por ejemplo, en Información Cruzada, como fue una entrevista, un reportaje que te hicieron a ti en El Tiempo, en un foro de fumadores que se llama Foro Puros, que hablaba también de Santa Lucía, y uno encuentra que en un lapso desde el 2007, que es la fundación, porque Santa Lucía nace en el 2007-2006. No, Santa Lucía nace en el año 2004. Desde el 2004. Sí, se incuba en el 2004. Ah, bueno. O sea, Así. porque es que yo iba a decir que es que en un marco de dos años, pasar de la producción a la exportación, pero claro, la escuela viene desde el 2004. Sí. Tú, por ejemplo, y ya es importante regresarnos un poco porque, claro, la exportación se da a partir de Fabián y sobre todo con la oportunidad que ustedes tomaron de Destapa tu Futuro, que ya vamos a llegar allá. Sí. Pero a mí me parece importante es esa primera producción, esa primera anilla que yo compartí en el perfil de Instagram, que es esa anilla básica con las letricas doradas que para mi juicio es hermosa, que ustedes tenían su cuartel general en donde, y eso te lo vuelvo a repetir, Sí. lo dejo en cámara, porque cuando me vine a entrevistar ahorita con Edwin, él me dijo, oiga, hágame un favor, si quiere me espera acá en esta dirección y yo le llego. Yo llegué cuando yo veo, esto es una venta de empanadas. Yo, bueno, me voy a sentar cuando es que yo veo las empanadas, veo a la gente comiendo las empanadas muy ricas por sí. Yo les recomiendo que coman la que es la arepa con carne y huevo. Claro, yo dije, este huevón lo que me hizo fue esperar para yo le hiciera el consumo, comiera mientras esperaba. Y ahí, donde es actualmente las ventas de empanadas, ¿me recuerdas el nombre? Sí, empanadas El Jeque. El jeque. El Jeque. El jeque. El Jeque, sí. Quien venga a Piedecuesta, les recomiendo y voy a dejar la dirección para que se acerque. Recomendado 10 de 10. Pasar Ya. por ahí es obligatorio. Es que, claro, son ya 20 años de experiencia, pero es porque justamente ahí fue el cuartel general de Santa Lucía. Entonces, hermano, Santa Lucía inicia con tu hermano, digamos, Sí. y con tu primera torcedora, que fue la señora Nora Flores. Ahora sí, señor. Y empiezan a producir con unos moldes que en su momento se los compraron al señor Armando, recapitulamos. Sí, Armando. Sí, Sí. Armando nos hizo los primeros moldes, otros que fueron de nuestra confección. Sí. Sí, con eso iniciamos. Claro, y yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué el nombre Santa Lucía? Me inspiré mucho en las oraciones de mi nona. Mi nona siempre fue una persona muy oradora, muy creyente, creía mucho en Santa Lucía, ¿sí? Y me quedó sonando ese nombre, y sobre todo para diciembre 13, que es el día de Santa Lucía, de la Santa, para ella era muy importante, ¿sí? Pero es porque era la patrona de los ojos. Era patrona de los ojos, de la visión, ella tenía algo en la visión, la recuperó y era muy agradecida en ese entonces por ello. Recuerdos de mi niñez, o sea, son cosas que me quedan en la cabeza y cuando yo ya voy a decir, bueno, ¿cómo los voy a llamar? ¿Cómo voy a llamar al tabaco? ¿Sí? Veo ejemplos, uno lo que hace es mirar lo que hay en el mercado, ¿sí? Y teníamos ejemplos en el mundo de los vinos, en el mundo de los whiskies, y quería un nombre que fuera como similar, y terminé llamándolo Santa Lucía, cigarro Santa Lucía. Porque tú te inspiraste en un trago en particular, un licor fue. Me inspiré para la primera anilla en un trago, en un coñac, Hennessy creo que se llama, Ajá. que tenía esos colores que me parecían muy sobrios, Sí, me parecían hermoso. muy elegantes, Un crema dorado muy un lindo. crema dorado con letra negra. Sí. Un amigo se encarga de hacernos las letras Ush, hermoso. y hacemos ese primer anillo, que es el que tú ves en tu primer post de Instagram, ¿sí? Y ese fue nuestro primer tabaco, nuestra primera torcida, y con eso salimos al mercado, con nuestras primeras cajas. ¿Qué fue cuándo? ¿Tú te acuerdas en qué año salió la primera Uy, producción? hombre, eso fue como en el año 2005, 2006 más o menos, que salimos ya al mercado. Y salir al mercado fue coger una maleta, llenarla de tabaco, coger una Copetrán y vámonos para la capital. Claro. Y empezar en la capital a coger, en esa época no teníamos internet, era coger un directorio prácticamente y sacar del directorio todo lo que era el comercio. Y ir a patear, a visitar, a caminar, a andar, a tirar infantería en la capital, a hacer el septimazo. No, y también a dejar muestras para que quien vendiera estuviera convencido. Hombre, de que- Lito, convencer a la gente de lo que nosotros teníamos no era fácil, porque sí teníamos unos añejamientos que ya teníamos previo, teníamos tabaco de producción de 2 años, Imagínate. guardado para que cumpliera por lo menos con parte del ciclo, Sí. ¿sí? Y cuando salimos nosotros a la venta, nos tocaba así, regalar prácticamente, hombre, pruébalo, enciéndelo, ¿sí? Y denos escuchamos su criterio. Es que, Edwin, y te lo vuelvo a repetir,
yo quedo asombrado un poco, cómo después de 15 años, que sería la última producción, ¿cuándo fue? Por ahí. Hombre, desafortunadamente no la recuerdo, pero fue algo como 2011. Entonces, imagínate, 2012. estamos hablando de 14, 13 años de un tabaco que a hoy todavía guarda la fragancia. Y yo vuelvo y te pregunto, porque esto no tenía ningún aromatizante adicional. Y es un tabaco que, si bien después de un tanto tiempo guardado, muchos en su celofán, con el robusto ahorita, uno sigue sintiendo una nota dulce de un tabaco que uno dice no solamente el procesamiento que tenía en la época, sino que eran hojas muy buenas. Tú tuviste como aliado lo que fue, y eso lo hablamos rápidamente, Luis Gabriel de Guane de Oro, muchos proyectos que tuvieron Procolta, ¿cierto? Sí. Enrique en Villanueva, en la fábrica que tenían allá, con Fe de Tabaco. Del año 1995. Es mi año de graduación como estudiante. Sí. Miguel Ángel, gran arquitecto, amigo mío, se gradúa con nosotros del colegio. Ya Miguel Ángel, alguien de Cuba, alguien que viajó a Cuba, le dio como regalo una caja de Romeo y Julieta, tubos de aluminio. Y él, a cada uno de nosotros nos entregó 2, 3 tubitos. ¿Sí? Qué lindo. Entonces, yo me los guardo, y esa noche, uno en el colegio ya sabía fumar cigarrillo, porque eso era, quien no fumaba cigarrillo en esa época no estaba como a tono en la sociedad, por decirlo de alguna manera. Y saco yo o sea, primero me impresiona el aroma de un tabaco que es muy diferente al aroma de un cigarrillo. Yo puedo decir que el cigarrillo tiene olor, Sí. más no aroma. Sí. Una cosa es un olor, una cosa es un aroma. Un aroma descompuesto y agradable. Y eso era lo que tenía el tabaco cubano. Yo cuando tengo esos Romeo y Julieta y viene el tubo de Romeo, tú lo abres y viene envuelto en una madera de cedro. Y tú sacas eso y la fragancia es inconfundible. Es inconfundible. Lo uno inconfundible y lo otro te marca, te registra inmediatamente en la mente esos aromas. ¿Sí? Y yo lo prendo. O sea, uno por intuición sabe que no se puede tragar todo ese humo. Yo lo mantengo en la boca, juego con él y lo exhalo. Me doy cuenta que no me gusta el humo caliente, a mí me gusta el humo frío. Entonces, mis caladas son pausadas, suaves. Sí. Entonces empiezo a calarlo y empiezo a notar que me gusta, que me encanta y que me fascina. O sea, es el primer, yo creo que todos tenemos esa primera vez con el puro, sí, con el habano, con un puro, con lo que nosotros tengamos a la mano. Y me doy cuenta que es muy diferente. Es donde empieza mi pregunta. ¿Por qué sabe tan diferente un chicote? Porque un chicote es tan astringente, tan fuerte, tan ácido, sí, tiene notas muy marcadas que no son tan agradables al sabor que deja el habano, el puro. Sí, claro. Ahí me llevé mis primeras serie de preguntas internas, o sea, ¿por qué? Guardo con mucho cariño esos puros, los termino de consumir luego y me queda el por qué. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya empiezan a hacer como por qué Piedecuesta no produce como Cuba. ¿Por qué Cuba sí? ¿Por qué Colombia no? ¿Sí? Ahí es donde empiezan como las preguntas, como el por qué. Claro. ¿Sí? Ahí es donde empieza nuestro trabajo. Empieza ahí. Cuando yo ya estoy en la universidad, ¿sí? Y yo me remonto a eso y yo digo, venga, pues empecemos este proyecto por el tabaco. Vamos a empezar por el tabaco, donde nosotros podemos llegar a dejar una herencia, a dejar algo. Un legado. Un legado. Por lo menos miremos y evaluemos qué procesos se están haciendo bien, qué procesos se están haciendo mal. ¿Sí? Y en eso empezamos nosotros con mi hermano, a buscar todo eso. Cuando nos damos cuenta que se puede, en donde nosotros decimos, no, fundemos la empresa, se va a llamar Santa Lucía. Les explico por qué se va a llamar Santa Lucía. Les gusta el nombre porque al mismo tiempo es muy sonoro. Sí. ¿Sí? Y esta imagen que usted conoce, yo ya la tenía en mi cabeza, pero no tenía los recursos para hacerla. Este remodelado, rebrand, cuando aparece este estilo de letra y ya con el detalle de la imagen, ¿en qué año fue? Desde su fundación en el 2004-2005. Mire, empezamos en el año 2004, sí, 2005, salimos a mercado, sí, 2009, llega Destapa Futuro, 2010, perdón. En el año 2010 llega Destapa Futuro, lo que yo te comentaba antes, 500 emprendedores, solo escogían 50 y de los 50 nos íbamos a 15 días de preparación para presentar finalmente un proyecto. ¿Sí? Y esa preparación de 15 días
en las instalaciones de Bavaria de aquí de Bucaramanga, nos la dan personas como administradores, como psicólogas, sociólogos. Yo sé, un equipo de trabajo impresionante para pulir nuestras ideas, ¿sí? Y luego se viene el día de la sustentación ante un grupo de inversionistas de Bavaria, que son ellos quienes dictaminan los 10 ganadores de Destapa Futuro, ¿sí? Dentro de esos 10 destaco yo en esa época al señor Francisco Rodríguez, ingeniero pesquero, un emprendimiento que se llama Pesqueros de Taganga. Él es uno de los ganadores, ¿sí? Y él me colaboró mucho en Destapa Futuro en algunas cosas, algunas correcciones técnicas. Mi esposa también fue fundamental, Heidi Torres, ella es contadora, ¿sí? Contadora y funcionaria bancaria, y ella me ayudó mucho en la parte financiera. El empuje de ella es fundamental. Luego viene pues mis hermanos, mi hermano, mi socio. Sí. Vamos, hágale, hágale. Cuando se gana el concurso, es esto lo que se lleva al concurso. O sea, el concurso me decía a O mí... sea, el nuevo diseño parte de ese concurso. Claro, porque Bavaria, 2010 entonces. Bavaria me pregunta a mí cuál es su proyecto. Sí. Y yo le digo, mi proyecto es Cigarro Santa Lucía, esto es lo que tengo. Ahora, ¿tú qué quieres? No, quiero hacer estas mejoras y estas mejoras van a repercutir en la industria de la siguiente manera. Y vamos a darle empleo. O sea, tenía que demostrar que teníamos un impacto y aparte de tener impacto, que fuera viable comercialmente. Claro. ¿Sí? Y para eso, ¿tú qué necesitas? Me preguntan. Entonces yo les digo a ellos, no, mira, yo tengo en mi cabeza una imagen, pero no tengo pues, cómo hacerlo. Claro. Yo quiero que mis cajas sean más competitivas, porque yo ya sabía que mi tabaco, mi contenido lo era. Lo era porque nosotros asistíamos a ferias en Bogotá, nosotros asistíamos a muchos sitios y nosotros personalmente hacíamos catas de tabaco y ya nos íbamos de tú a tú con otras marcas y a probar los blends y decíamos nosotros, venga, no estábamos como tan lejos de ciertas cosas. Claro. Y era afinar eso. Entonces, dentro de la industria, el apasionado era yo, dentro de mi grupo, y del tabaco y del sabor me encargo yo. Claro. Entonces soy yo el que empieza a juntar las hojas de diferentes regiones. Y empiezo yo a decir, bueno, me quedo con Cubita, me quedo con el capote de tal región, me quedo con la capa de... Mire, Luis Gabriel Suárez Peñaranda creó la primera capa de habanos colombiana, 100% hecha acá en la región, con un color impresionante. Eso eran unas hojas únicas, hombre, dignas de estar en cualquier humidor, competitivas, 10 de 10. Sí. ¿Sí? Desafortunadamente, pues, por cosas del destino, él no sigue, pero sí nos vende y nos cede a nosotros las hojas que le quedaron después de haber hecho una venta grande. Claro. Imagínense que nos vendió lo que le quedó. Y de lo que le quedó fue tan impresionante que no necesitamos nada más. Wow. O sea, las hojas que él nos vendió eran de por sí, para nosotros eran igual de hermosas a las que ya había vendido. Claro. Pero es que las hojas que él vendió en un principio eran hojas, mire, no le estoy exagerando, eran así de grande, eso era una sábana, eso era una cosa gigante, con unas nervaduras muy, muy pequeñas. Es que yo nomás miro estos cigarros al día de hoy, de verdad que, vuelvo y digo, el acabado es muy prolijo, muy limpio, la nervadura fina. Fina. Es un sí. tabaco que uno dice para la época 2010, 2011, está muy adelantado a lo que uno puede encontrar en otra industria, de verdad, y en elaboración yo sí digo, es de reconocer, porque también ustedes aquí en el cuartel general, en la fábrica de Santa Lucía, ustedes guardaron sus tabacos, tenían las hojas, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas torcedoras alcanzaron a tener ustedes? 6 torcedoras, un muchacho de oficios varios, ¿sí? Y nosotros 3, en la parte de ventas, en la parte administrativa y en la parte de comercio exterior. Las ventas nacionales las manejaba yo, la administración por mi hermano John, y la parte de comercio exterior corría por Fabián Russo. Claro. ¿Sí? Éramos nuestros complementos. Sí, pero yo quiero preguntarte algo porque, claro, Santa Lucía tenía un buen impacto en el mercado nacional, ¿cierto? Sí. Y seguramente como pasó a muchos productores con los que uno termina hablando, en donde la regulación y la normatividad termina comiéndose poco a poco el mercado para el fumador, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con Santa Lucía que en algún momento desaparece? Hombre, ley antitabaco nos da duro. Primero, crea una ley pensada en cigarrillos. Sí. No sabe que existimos como tabaco artesanal. Nosotros somos una artesanía al lado de ellos. Sí. Nosotros no tenemos el automatismo de una máquina, ¿sí? Ni tampoco tenemos nosotros los volúmenes que puede manejar una industria de cigarrillos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esto se hace a mano, esto es manual.
esto es muy personal, ¿sí? De hecho, había muchos participantes de cigarrillos que no sabían que nosotros existíamos. Entonces, cuando se crea la ley, se crea una ley pensada en cigarrillos, nunca una ley pensada en que también habíamos Sí. productores de puros. Entonces nos dieron el mismo tratamiento a todos. Entonces decía, prohibido vender menos de 10, menos de 20 unidades. Entonces, Sí, para no. nosotros vender 20 unidades de este tabaco, una caja terminaba costando una fortuna. No, Porque nosotros, en nuestro proyecto, nuestra caja es de 3. claro. No, y también para que fuese accesible al Para que fuese consumidor. totalmente Porque accesible al o sea, consumidor. uno puede tener para comprar 1 o 2 tabaquitos a la semana, pero ya comprar una caja grande, No, le toca a uno ahorrar y después esa es plata de bolsillo que termina. No tengo para. Y era lo que yo te decía también, porque es que un poco también nuestra industria del tabaco negro estuvo muy dependiente de lo que fue el cigarrillo. Y creo que había cierto proteccionismo hacia esa industria mientras estuvieron las multinacionales. Cuando se van, de alguna manera también empieza a enflaquecer un poco Sí. todo el proceso de investigación, de inversión, al punto que también con el tabaco también termina Claro. en un declive. Y creo que también Santa Lucía, como esas otras marcas que ya, de verdad, te agradezco muchísimo, hermano, porque yo, Santa Lucía, recuerdo, de pelado, sí poderla haber visto, darme el gusto de en un libro que hicieron acá en Piedecuesta de las cigarreras en Santander, que hicieran referencia a Santa Lucía, es lo que hablamos ahorita, el legado. O sea, señores de Bavaria, Destapa tu futuro, o sea, realmente lo que hizo Edwin y su hermano y su amigo Fabián, realmente sí dejó un legado en la industria nacional, en lo que es el cigarro hoy en día. Me alegra mucho, hermano, y tú me decías que tú aún conservas, uy, Dios mío bendito, se me resbaló, un cigarrito de estos cada cierto tiempo en tu vida, ¿no? ¿Sí? Y son los tesoros que uno va como consumiendo para momentos especiales. Hombre, que yo la verdad, ¿cómo sería bonito algún día volver a recrear, si no bien la mezcla, pero por lo menos sí lo que había tras Santa Lucía, hermano? Porque Santa Lucía realmente, los que vivieron esa buena época del cigarro colombiano, pues nos gustaría, no solamente con las que están ahorita nuevamente recuperando esa cultura, esa tradición cigarrera, sino con aquellos que hicieron partícipe, pues puedan disfrutar un poco también de recoger esa cosecha, como madurando, ¿no? Todo ese conocimiento en algún momento poder contar. Lo que sí te puedo decir ahorita es que de verdad tu experiencia, no solamente como comerciante, sino todas las conexiones que llegaste a hacer, te permitieron a ti, a Johnny, a Fabián, tener uno de los mejores productos que había de cigarro premium en Santander y en Colombia. Vuelvo y te digo, estaba Guana de Oro, estaba Gordelia, Sí. Monseñor como el pionero. Sí. Para la época también estaba, digamos, Brevas, pero Santa Lucía también era uno que tenía un buque, un sabor, una vaina que hoy en día yo digo que conserve esa fragancia ya no es ni siquiera lo que tú haces, sino el producto que habla solo, que te ayudaba a hacer ese trabajo. Edwin, no, yo quiero darte las gracias porque me permites tener el registro de lo que fue tu historia, de lo que significó Santa Lucía y que la gente, las siguientes generaciones que sigan disfrutando del tabaco, sepan que tú dejaste unos cimientos impresionantes que hoy en día lo agradecemos, porque eso de alguna manera fue guardar un legado para que no se perdiera y para dar credibilidad a que podemos tener un producto con una distinción colombiana que por lo menos los productores, los consumidores locales disfrutamos por mucho tiempo. Edwin, de verdad, muchas gracias, mi hermano. No, hombre, gracias a Muchísimas usted. gracias. Yo espero que sigas disfrutando de tus tabacos. Yo también espero lo mismo, espero, uno no sabe en el futuro volver, no sé, no está del todo tan lejos uno poder volver otra vez Oye, hermano. con ideas más maduras, con cosas más concretas. Pues ¿sí? hermano, sería fenomenal porque realmente volver a Sí, recuperar. nunca lo he descartado, nunca. Sí, el tabaco llama, hermano. Sí, El tabaco tabaco llama. siempre a uno, por ejemplo, en mi caso particular, yo por ejemplo con el proyecto a veces tengo que hacer pausas y van surgiendo cosas que le van diciendo a uno, venga. Y si el tabaco lo llama, mi hermano, sería muy bueno volverlo a tener. Mire, hombre, nosotros cuando yo empecé a ver el tema de la exportación, nosotros empezamos a ver que en revistas como Cigar Aficionado, ¿sí? Y ya empezamos a tener un acceso más libre al Internet, más libre Sí. no, más masivo Sí, al Internet. masivo, sí. Era masivo el asunto. A nosotros nos dimos cuenta que nos catalogaban como un tabaco exótico. El tabaco de Colombia era un producto exótico para cualquier puro dominicano, para cualquier puro nicaragüense, o sea, para hacer un complemento en mezclas, Claro. empezaron a hablar de nosotros.
Esa fue la coyuntura que tuvimos nosotros para meternos al mercado internacional y decir, hey, nosotros somos colombianos, tenemos de ese sabor que ustedes están buscando, ¿sí? Y ahí fue cuando hicimos la combinación de tabacos, de regiones, de pisos, que eso fue una tarea dispendiosa, larga, pero que si usted me lo pregunta hoy en día, eso se la sabe uno de memoria, ¿sí? No, no creas, y que tal vez tarde o temprano alguno de los tabacos tuyos llegaría a algún fumador de Nicaragua o de Dominicana. Así como, digo yo, la primera marca nicaragüense que terminó, bueno, o la primera marca que de afuera, centroamericana, que terminó apostando por un tabaco colombiano fue un Cabo, por ejemplo. Y entonces uno dice, Cabo Colombia. ya después vino Cabo Colombia. Cabo Colombia, y hay otro que dentro de su blend tiene Colombia. Oh, sí, tiene afortunadamente tenemos varios, está también Macanudo. Macanudo, o sea, tenemos, sí. Tenemos la fortuna de que ustedes, de alguna manera, en eso exótico, mostraron que acá en Colombia todavía persiste esa tradición. Y ojo, Cabo tiene un cigarro que tiene García. No tan solo Costa, o sea, Cubita, sino García. Tiene García de aquí de San Gil. Mire, yo en mi época, cuando estábamos con el pleno proyecto, Ajá. yo a esas semillas de García, desde ese tabaco García, que es nuestro tabaco, de sol, García de sol, de ese tabaco criollo de sol de nosotros, ¿sí? Hombre, bien tratado, con unos procesos óptimos, y tenemos un señor tabaco de antaño. Usted me hablaba ahorita, de la costa, y me hablaba de un señor. Cuando yo inicié pues, me contacté con uno de ellos eran los que me proveían a mí el tabaco Cubita, ¿sí? Bueno, de los que después de tradición quedaron varios exportadores de tabaco en la costa. Sí. Porque también ahorita tenemos el grupo Tayrona, José Daniel Tinoco, su hijo Tinoco, José. sí. Y ellos ahorita siguen haciendo un trabajo muy importante Sí. con Global Leaf. Sí. Y que ellos también, y eso, bueno, y aprovecho también porque viene un proyecto de una casa de tabaco en ovejas, que eso es con Mauricio, mando un saludo. Y todo va conectado, hermano. Jesús Pardo, que vivió en un tiempo en esa casa, como tu conexión con ellos. Y eso yo creo que el llamado del tabaco que yo espero, y no es por comprometerte acá en redes sociales, pero si en algún momento pudiéramos volver a tener Santa Lucía, sería lindo no solamente por el sabor, sino porque, hermano, son marcas que no se pueden perder. No, hombre, Se tienen que heredar. Eso es verdad. Y más que tenemos una marca muy vistosa, muy comercial, ¿sí? Sí. Con unos atributos únicos y que por dentro el tabaco también está muy a la altura de esos atributos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, no, hombre, mira, yo te digo una cosa, cuando yo tuve mis ventas, yo mis ventas nunca tuve problemas. Mi problema, digámoslo así, empezó cuando llega Ley Antitabaco, El Éxito, Carulla, ellos por ley debían asegurar con candado los cigarrillos porque no podían estar expuestos al alcance de menores de edad. Claro. Un menor de edad no debía por qué tener acceso a una caja de cigarrillos a la mano. Claro. Entonces, en las góndolas, en las cajas registradoras, que era esa venta caliente que tú encontrabas, ibas a pagar y encontrabas tabaco. Sí. Esta era la venta 10 de 10 y nosotros estábamos ahí con el tabaco mini. Nuestro tabaco mini, nosotros alcanzamos a tener mini cigars y se vendían muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos quitan de las góndolas, no tan solo a mí, nos quitan a todos, y ahí desaparecimos todos. Y pasamos a una bodega especial, donde estamos bajo llave, donde ya solamente el público especializado es el que nos encuentra. Claro. Es que tú me haces acordar, hay un texto de un español que se llama Javier Blanco Urgoite, que él en algún texto menciona que precisamente la importancia es de conocer qué es lo que disfrutamos, ¿sí? Digamos que quizás no está tan masificado el acceso a este producto como es el cigarro, pero eso nos da la posibilidad de ser selectivos a lo que accedemos y disfrutamos y ser conscientes. Claro. Porque de esto se trata de informarnos, Sí. finalmente, de por qué nosotros disfrutamos de un tabaco y no simplemente porque fumamos un cigarrillo porque el vicio nos llama a eso, ¿sí? Entonces, no, mi hermano, ya para terminar por el tiempo, nuevamente te doy muchísimas gracias por Santa Lucía, gracias por acudir también a este espacio para que la gente termine conociendo lo que fue tu trabajo y el de tus hermanos y el de tu amigo. Entonces, Edwin, de verdad te agradezco muchísimo. Hermano, muchas gracias. Y no, unas palabras ahí para la gente de despedida para que se queden con ese recuerdo. No, pues a ver, un agradecimiento a todo el público, a los fumadores, a todos los que nos alguna vez se encontraron en el camino con nosotros. Me queda más que agradecer, porque de todos aprendimos algo. De Chucho, de todos, Leonías tiene aportes, todos tienen, Gustavo España tuvo aportes, y son aportes y acciones que quedan y que se transforman en esto, Sí. ¿sí? En sueños,
en proyectos, en mejoras. En ningún momento siempre se pensó en mejorar a alguien, que era en este caso el empleado del tabaco regular. Claro. ¿Sí? Era también especializar el tabaco, hacer una especialización dentro del tabaco. Claro. Y que esto fuera, a ver, es un rubro de pie de cuesta para el mundo. Claro. ¿Sí? Y que nos merecemos el espacio en el mundo. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es su agradecimiento. Me queda agradecerles a todos. No descarto, nunca descarto volver, porque uno nunca sabe cuándo pueda volver. La marca está ahí, está protegida, es una marca registrada. Y no, pues en cualquier momento, no sé, puede uno dar un salto de fe y salir No, al mercado. me alegra mucho porque creo que contigo terminaría cerrando una serie de historias del tabaco colombiano, porque ya realmente productores, ya los que quedarían sería Jesús, pero el señor Jesús sí es un poquito distante. El señor Nelson, que pues Dios lo tenga en su santa gloria, ya él también hizo historia. Y me hacía falta voz y me alegra poder cerrarlo. Yo creo que pensaré a ver qué proyecto hago con un tema de salud, ahí se lo tengo como en remojo. Pero de verdad me alegra mucho. Vi nuevos participantes, también vi, acá hay nuevos actores en esto. Vi varias marcas nuevas. Sí. Cuando nos hablamos los dos, yo empecé a revivir el tema otra vez. Vi una serie de participantes y de personajes totalmente nuevos. Vi que el sector no está muerto, vi que el sector está más vivo que nunca y está en un lugar, o sea, está en un momento muy interesante, me alcanzó a llamar la atención. Entonces, por eso le digo, no descarto nada en este momento porque veo el tabaco colombiano en este momento muy bien posicionado, ¿sí? Veo que se puede seguir trabajando. Estoy viendo ahí las cosas. Vamos a ver qué cuaja de todo eso. No, Edwin, pues de verdad, mi hermano, muchísimas gracias por todo. Qué bonito todavía ver hoy en día cigarros de 12, 13, 14 años de añejamiento. Hombre, Y de verdad, gracias por ser un protagonista en un capítulo tan importante del cigarro colombiano, hermano. no, Juan, maestro Manuel, perdón, Emanuel, gracias. Gracias a usted, a ustedes que esto se mantiene todavía vigente. Bueno, y a la gente que le da la oportunidad. A la gente. Porque es que yo siento que el fumar un cigarro tiene tanto significado por lo que tú decías, lo que es diferente el disfrute o esa vaina, el vicio del cigarrillo, sino y yo siempre lo digo, la idiosincrasia que tiene un cigarro, la historia que tiene un producto de estos, conocer a los protagonistas detrás de estos hitos en nuestra historia, en nuestra tradición tabaquera. Y de verdad tengo que aprovechar nuevamente la oportunidad porque te digo, yo no me imaginé tener la oportunidad de poder hablar contigo, hermano. Hombre. Y eso para mí es un logro impresionante, no solamente porque es conocerte a ti, sino conocerte a través de las referencias de otros actores en la industria del cigarro colombiano. Entonces, Edwin, muchísimas gracias, hermano, por todo. No, muchas gracias a usted, Manuel. Gracias, de verdad que sí. Espero volver algún día. Ojalá. Ojalá. Crucen los dedos, hagan sus oraciones para que algún día podamos otra Espero vez. algún día volver a sentarme acá Porque a hablar con usted. Sí, porque la verdad sí, hermano, porque sí, no es por inflar números o echar cuento, pero igual vas a encontrar no solamente los fumadores de aquellas épocas, que yo por ejemplo tengo un jefe que fumó cigarrillo, Sí. fumó cigarro, Sí. y él probó varias de esas marcas, los que seguimos de esa generación, y hay ahorita mucho joven también que de alguna manera está entendiendo que el cigarro es la pausa que uno necesita para todo. Sí, independiente de cómo las personas lo tomen, ¿no? Claro. Es algo muy personal. Sí. El cigarro se convirtió en un elemento privado prácticamente, por lo delicado hoy en día, la cuestión de la salud, la cuestión del humo de segunda, Sí. de segunda mano. Entonces esto convierte a uno en un ritual todavía aún más personal.